Oremos a nuestro Dios. Bondadoso Señor y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos, Señor, en este momento por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en este lugar. No solamente lo digo en nuestras casas, Señor, sentados de pronto en un sillón o en nuestra cama, Señor, sino con la disposición de estar delante de tu presencia junto con los hermanos que en este momento providencialmente estén conectados, Señor, según su tiempo y según obviamente la disposición de su corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias por permitirles conectarse, por darle la fuerza para hacerlo, Señor, por darles la disposición, el anhelo, Señor, de crecer espiritualmente, de procurar, bendito Dios, esa vida espiritual, Señor. Te agradecemos, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por colocar en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Posiblemente algunos estén luchando con su ánimo debido a que el desánimo toca las puertas de nuestro corazón constantemente, Señor, pero tú estás ahí para levantar las manos cansadas, fortalecer las rodillas debilitadas y alentar los corazones apocados, Señor. Oh Dios, y que es primer día, tu santo día que te pertenece a ti, Señor. Gracias, oh Dios de la gloria, porque colocas en nosotros el anhelo de ir a nuestra congregación y aquellos que de pronto de nuestra iglesia local, oramos de antemano por ellos, Señor, que estén desanimados, que no quieran congregarse, Señor. Oramos para que en tu gracia, Señor, tú los lleves con bien, que en tu gracia les animes, que en tu gracia, Señor, les sacudas espiritualmente para que puedan entender, Señor, la importancia de que aún en medio del desánimo puedan levantarse en ti, fortalecerse en ti e irse a congregar, Señor, para que hoy tu palabra, Señor, la que será expuesta a través de recipientes imperfectos, pues sea presentada, Dios de la gloria, bajo tu cuidado, Señor, y edifique tu iglesia y por lo tanto a esos hermanos decaídos, que se puedan levantar, Señor, e ir a estas iglesias, aquellos hermanos que tienen el anhelo de hacerlo, de congregarse, que no están lidiando con desánimos. Te pido que los lleves con bien, Señor, y que pues puedan salir de este lugar al finalizar el servicio, puedan salir llenos de ánimo y de mucha fortaleza espiritual, Señor. Aquellos que no tienen iglesia local, Señor, debido a no sé, a alguna providencia, al hecho de que viven de pronto lejos de la iglesia más cercana, Señor, que no tienen economía para hacerlo y se les dificulta ir a pie, Señor, pues te pido que les ayudes, Dios, que les ayudes a reacomodar su vida, que les ayudes a con sabiduría tomar decisiones, a tener tácticas, Señor, en su vivir, para que puedan ubicarse en algún lugar donde puedan poner en práctica la vida eclesial, Señor. De lo contrario, Señor, no habrá buenos resultados, pero sosténles, Dios, tú que les has llamado en medio de esa circunstancia de no haber iglesia local. Susténtales y, Señor, que no decaigan estos hermanos, Señor, y hermanas. Ayúdales, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Y gracias por este tiempo que de alguna manera alimenta nuestra vida, Señor, eh, para fortalecernos en ti, para mantenernos firmes en ti, Señor. Y que obviamente esto tenga como propósito el que cada uno pueda reafirmar, Señor, su vida espiritual. Es decir, que estos devocionales no los hagan dependientes a su vez de ellos mismos, Señor, porque algún día no estarán y ellos deberán, Señor, mantenerse firmes en su crecimiento espiritual, Señor. Padre, muchas gracias te damos, Dios de la gloria, por concedernos este buen momento de edificación para nuestra vida. Que tu palabra corra y sea glorificada, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Octubre 20. Paciencia sobrenatural. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. La paciencia es una gran virtud, también es un gran reto. Cuando el apóstol Pablo concluyó su primera carta a los tesalonicenses, lo hizo con un estallido de staccato, o sea, notas destacadas, de principios invaluables. Cada uno es como una gema en un collar, una sabia verdad para llevar alrededor de nuestros cuellos mientras trazamos nuestro camino por la vida. Es destacable entre estos principios el mandamiento de ser paciente. En el griego, Pablo usa la palabra macrotumeo, una palabra que literalmente significa de corazón largo y que las escrituras generalmente usan para describir el carácter de Dios. La paciencia no se atenúa con los que fracasan. Pablo nos dice que tengamos este tipo divino de paciencia mientras lidiamos con los ociosos, los cobardes y los débiles. Encontrarnos con cada uno nos brinda la oportunidad de vivir una paciencia piadosa. ¿Cómo ganamos este tipo de paciencia? No es algo natural. Así que necesitamos primero mirar a Dios. Tenemos un Dios que es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él mira nuestros corazones rebeldes y sin embargo nos perdona. Él mira nuestros repetidos fracasos y sin embargo no se da por vencido con nosotros. Él mira nuestras dudas y ansiedades y sin embargo es amable con nosotros. Estamos llamados a reflejar esta paciencia. Y entonces necesitamos, en segundo lugar, pedirle ayuda a Dios. Esta paciencia sobrenatural es algo que solo Dios, por su Espíritu, puede producir dentro de nuestras vidas. Pablo, por ejemplo, oró para que los colosenses fueran fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Cada uno de nosotros necesita a alguien que ore esa oración por nosotros, así como necesitamos estar orándola por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debería estar haciendo lo mismo por los demás, porque es una oración que Dios está ansioso por responder. Cuando el poder de Dios se desata en nuestras vidas, podemos soportar cuando tenemos ganas de renunciar y así podemos extender paciencia cuando tenemos ganas de perderla rotundamente. ¿Cómo responderá a las molestias de la vida cotidiana mientras espera en la fila en el autoservicio o en la luz verde cuando el automóvil frente a usted no se mueve? ¿Cómo responderás a tus hermanos y hermanas que están ociosos, cobardes o débiles? Deja que la palabra en estas situaciones y con estas personas simplemente sea paciencia. Las personas que te rodean no estarán particularmente impresionadas por tu conocimiento teológico, pero seguramente notarán tu impaciencia, lo que comunica que crees que tu tiempo e intereses son más significativos que los de ellos. Pero a la inversa, notarán tu paciencia que les dice que estás valorando los intereses de ellos. Pero
que les dice que estás valorando los intereses y el bienestar de los demás por encima de los tuyos, tal como lo hace tu Padre Celestial. Sin duda, hoy tendrás oportunidades de mostrar paciencia divina cuando estés tentado a montar impaciencia humana. En estos momentos, reconoce la inmensidad de la paciencia de Dios para ti y seguramente crecerás en tu paciencia por los demás. Colosenses 1, del 9 al 2. Bueno, mis hermanos queridos, ahí tenemos un buen título, la verdad. Creo que le atina, bueno, igual el escritor es un gran predicador, eh, maestro de la palabra del Señor, ¿no? Pastor por casi medio siglo, así que conoce muy bien de todos esos temas y atina muy bien a los títulos y realmente lo digo porque realmente de lo que habla Pablo es eso, ¿no? Es una paciencia sobrenatural. Cuando uno le pregunta, cuando las personas no son dadas a las personas, cuando las personas no quieren tratar o no les gusta tratar con las personas, ah, tal vez si le llegaran a preguntar cuál crees tú que sea una de tus cualidades, capaz y dicen paciencia, ¿sí? Pero, pero uno sabe que es paciente cuando, o no lo es cuando se tiene trato con las personas, ¿sí? Cuando constantemente está tratando con ellas. Es ahí donde una persona, en este caso un creyente, puede determinar qué tan paciente o impaciente es, ¿sí? Alguna vez veía mm, un meme, como dicen, ¿no? Y decía objetivo, ah, amar al prójimo como a mí mismo. Impedimento, el prójimo, ¿sí? Y, pero en realidad, creo que el impedimento está más en el corazón, ¿sí? Como si dijera, cuando pensaba en esto, pensaba, lo relacionaba con esto, ¿no? Objetivo, ser paciente con los demás. Impedimento, obstáculo, los demás. Pero en realidad en realidad está en el corazón, en el corazón. Cuando uno habla del tema de la paciencia, note que implícitamente, cuando se habla de paciencia, implícitamente están ahí ese título, personas difíciles, ¿sí? Personas difíciles. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que la vida cristiana o la iglesia del Señor está compuesta por personas difíciles de soportar, ¿sí? Ah, cuando la palabra dice soportándonos unos a otros, no sé si alguien recuerda cómo traduce o cómo se puede definir esa palabra. Y esa palabra soportar, si alguien lo recuerda, se puede definir como aguantar en gran manera. ¿Sí? El término soportar, es decir, estoy aguantando mucho. Y la Biblia habla o conecta la palabra soportar o el verbo soportar con la paciencia y con el amor en ciertas ocasiones. Entonces, como dice, soportándoos con paciencia, en amor, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña que no solamente nosotros somos llamados a soportar a la gente, a aguantar, ¿sí? Hay gente que es muy aguantadora de otros, pero no es paciente, ¿sí? Hay gente que soporta o que confunde paciencia en la vida con resignación, ¿sí? Uno tiene paciencia con los demás, paciencia con las circunstancias, ¿sí? Cuando yo tengo paciencia con los demás es porque yo lo estoy haciendo de una manera correcta. Por eso dice soportándoos unos a otros en paciencia o con paciencia. O a veces el texto dice soportándoos unos a otros en amor. Y eso da igual a paciencia. La paciencia es algo positivo, no es algo negativo.
Es decir, la paciencia no es me lo aguanto, pero quisiera despedazarlo. Eso no es paciencia. Eso es soportar sin amor. Como cuando las circunstancias son adversas y usted dice, estoy siendo paciente con esa circunstancia, pero no me hablen, estoy harto y no me digan nada y no me miren. Eso no es ser paciente con las circunstancias. Eso es ser una persona resignada. La resignación en la vida es un asunto negativo. La paciencia es un asunto positivo. Es decir, la resignación no produce frutos, no da frutos y no habla bien ante los demás de nuestra vida. No da gloria a Dios. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Esa da gloria a Dios porque es un fruto, porque produce cosas buenas. Dios no está resignado con nosotros. Dios es paciente para con nosotros. Dios no dice, uy, otra vez con el mismo pecado. ¿Sí? O sea, eso lo hacemos nosotros. Y cuando cuando ese es nuestro comportamiento, entonces nosotros, cuando nuestro comportamiento es de me lo aguanto, pero es que como que no lo mastico, eso es humano. Cuando yo soporto en amor, y note todo lo que está implicado, ¿no? Soportar en amor implica perdón, implica paciencia. Todo eso es la obra de Dios en nuestra vida. Lo negativo es una respuesta de nosotros. Responder positivamente es una respuesta, es la respuesta de Dios en nuestra vida. Y por eso aquí habla de paciencia sobrenatural. Note el texto. La gente cree que cuando hay amiguitos, como cuando se aman, cuando estamos afín, cuando hoy nos gusta la misma comida, los mismos lugares, ¿verdad? Y él tiene sus errores y entonces digo, no, yo soy muy paciente con él, pero es que es como se dice en Colombia, ¿no? El pan, el parcero, el de la rosca ahí, ¿sí? Bueno, pero lidia con los demás hermanos. A él le aguantas esto porque hay una afinidad, porque son los que se criaron juntos, porque son los que siempre han estado en la iglesia. Entonces, si él dice, no sé, una imprudencia, entonces, o si dice algo incorrecto, ay, no, cómo me lo tengo que aguantar, ay, cómo me la tengo que aguantar. Pero si otro hermano que no es de afín tuyo dijera lo mismo, entonces, ya la gesticulación o incluso interna se notaría, ¿sí? Cuando el pana tuyo, el amigote o la amigota dice algo, dice, ay, no, qué vergüenza. Pero cuando el otro que no es de tu afín hace lo mismo que él, entonces dice, uy, no, eso ni cristiano será, eso no parece cristiano. Entonces, note cómo puede ser esto, cómo podemos caer en ciertos errores. ¿Y por qué lo menciono? Porque note lo que dice el texto. Les exhortamos, hermanos, a que, y aquí vienen cuatro, ¿cómo se dice? Cuatro verbos en modo imperativo, y los imperativos en las cartas o en las epístolas o en los discursos son mandamientos, ¿sí? Obviamente mandamientos de parte, ¿sí? Mandamientos de parte del Señor. Dice, hermanos, ¿cuál es la exhortación? A que amonesten a los indisciplinados. Y en este mandamiento dice, lo mío, eso es lo mío, amonestar. ¿Sí? Hay gente que es feliz amonestando, regañando, hey, no hagas eso, hey, silencio, hey, no hables, hey, pon cuidado, hey, toma apunte, ¿sí? Ahora, animen a los desalentados. Aquí la gente se le tira todo hacia el pastor. Oye, pastor, hay que animar, oye, pastor, hay que animar, pero este no es un mensaje para los pastores, es un mensaje a la iglesia. Incluso previamente le ha dicho a la iglesia, reconozcan a aquellos que los están animando y edificando y pues llevando por la parte espiritual, ¿sí?
Antes al contrario está llevando a la iglesia, le está hablando a la iglesia. Así que aquí está hablando, sí, hay que amonestar a los indisciplinados, la disciplina le compete a la iglesia, pero también dice animen. Eso no es solo o exclusivo del pastor, es parte también a la iglesia. Animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Obviamente, ese sostengan a los débiles sería un llamado como sosténganlos mientras ellos van madurando espiritualmente. Los débiles deben ser empujados a la madurez espiritual, no deben quedarse ahí. Y porque a veces es cierto que nosotros debemos abstenernos, debemos aprender a abstenernos de ciertas cosas por amor a los débiles, pero es mientras ellos maduran espiritualmente. Es un trabajo pastoral, sin duda alguna, y de hermanos sabios, de buen recorrido, acercarse a los débiles y guiarlos a la luz de la palabra para que salgan de su debilidad espiritual, ¿no? de su conciencia débil. Pero mientras tanto, hay que sostenerlos, hay que llevarlos, no hay que apartarlos. No, vamos a hacer un ágape, pero entonces no invite más hermano, porque ese hermano, eso, cualquier cosa es mala. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? Que no pueden invitar al hermano. Y qué tan importante eso es eso que hacen, uh, que no pueden invitar al hermano, qué tan importante es como para decir, es que no podemos omitir eso en nuestra reunión. Pues si hay cosas que ustedes hacen de tal manera que no pueden invitar a un hermano porque es de conciencia débil, entonces hay que pensar, ¿y qué es lo que hacen? Como para que altere a ese hermano. Y qué tan importante es como para que lo omitan, ¿sí? Lo omitan, decir, no, es que nos gusta jugar cartas. Y es tan importante eso, y aparte, si es una reunión cristiana, luego no pueden hacer otras cosas en particular. No es que vamos a ver una película que no es cristiana. Bueno, y entonces, ¿qué tan fea es esa película que no cristiana como para que otro no lo pueda ver? ¿Ve? Entonces hay que tener eso. No, es que es una reunión pues de comida, pero como a veces uno charla y luego de qué van a hablar como para que un hermano considerado débil en la fe no pueda estar. ¿Acaso es que van a chismear? ¿Acaso es que van a hacer? ¿Contar chistes de doble sentido? ¿Ve? Y si es algo natural, el juego de cartas o el parque, bueno, luego no pueden jugar otra cosa mientras de pronto en esa misma reunión puedan hablar con el hermano y decir, hermano, ¿qué opinas de tales juegos o de esto, de ver tales cosas? A ver, y cómo lo van llevando hacia una madurez, mientras tanto sostenerlos. Y note, y sean pacientes con todos. Es decir, con los indisciplinados, con los desalentados y con los débiles. Sean pacientes con todos. Entonces, amonéstenlos, a los que haya que amonestar, animen a los que hayan que animar, sostengan a los que hayan que sostener y con todos ellos sean pacientes. Sean pacientes. Así que es interesante, ¿no? Los cuatro textos, los cuatro verbos que son obligaciones del creyente. Obligaciones. Dice acá la paciencia es una gran virtud. Es un gran reto. Y cuando el apóstol, es un gran reto. Cuando el apóstol Pablo concluyó su primera carta a los tesalonicenses, lo hizo con un estallido de notas destacadas, ¿no? Como un listado como dije ahorita, de órdenes, porque son imperativos, por lo tanto mandamientos que se le está dando de parte del Señor para la iglesia, de principios invaluables. Cada uno es como una gema en un collar, dice aquí, ¿sí? Y es destacable entre esos principios o cuatro mandamientos, el último, ser paciente para con todos. Sea paciente para con aquel que tocó disciplinar. Sea paciente con aquel que está desalentado. Sea paciente para con aquel débil. Yo sé que hay hermanos que me dicen, otra vez desanimado. Pues otra vez hay que lo animar.
otra vez. Y créanme, estos son, que iba leyendo, yo decía, pensaba en el hermanito, la hermanita, que uno dice, le saca esa frase a uno, otra vez desanimado, otra vez incurriendo en ese pecado, otra vez haciendo pataleta, otra vez haciendo, ¿sí? Y obviamente uno dice, claro, hay hermanos con los que uno ha hablado, pero están en su estado de debilidad, de conciencia, de fe. Hay hermanos hoy en día que yo los miro y digo, y pensar que ese y era tan débil en la fe, cualquier cosa era pecado, lo más mínimo. Y fue aprendiendo, y uno dice, y ahora enseña a los demás. ¿Sí? Y uno dice, ve, la paciencia vale. ¿Sí? Aparte de que, ¿de qué sirve cargarse? O sea, ¿en qué te ayuda a ti? ¿En qué ayuda al otro hermano? Ni lo edifica él, ¿sí? Si yo internamente me pongo iracundo o impaciente, no le va a edificar a él en nada. Y si muestro mi impaciencia, pues lo que va a causar es un daño. Si no la muestro, ¿en qué me edifica a mí? Lo que va a terminar descargando mi vida. ¿Ve? Entonces, al final no sirve de nada. Y preferimos el camino que no sirve al camino correcto que va a edificar. He dicho en las otras ocasiones que a veces ya lo hago, ya no lo hago, es decir, ya paro, pero cuando a veces con mi esposa íbamos en moto a algún lugar y yo estaba perdido, o me sentía perdido, decía, no sé por dónde voy, y yo era dele, y dele, y decía, no, es que no es por aquí, y yo hecho hacia adelante, y mi esposa decía, pero ¿por qué si estamos perdidos, por qué sigue? O sea, y decía, pero no sé, es que a ver, yo decía, a ver si algo me cuadra, pero decía, estoy perdido, pero de pronto más adelante, más perdido más adelante, de pronto algo me va a cuadrar. Entonces al final, ¿qué pasa? Paraba uno, ya cuando estaba bien, y cuando ya estaba por allá, preciso, hermano, le preguntaba a un taxista, fulano de tal, tal cosa, me estaba así atrás, yo decía, entre mi esposa, si ve, yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué seguía? ¿Por qué no para? Hoy en día, pues una prédica, sea que vaya solo con ella, no sé. Vamos a mirar el Google Maps o siempre apunto hacia los taxis. Pero lo que le digo es esto, ¿de qué sirve una actitud, un comportamiento negativo cuando lo único que hace es dañarme? ¿Sí? Cuando lo único que hace es causarme mal y si lo exteriorizo pues no va a ser de nada bueno para los demás. Pablo aquí utiliza una palabra en griego, te la acaban de leer, y es una palabra que literalmente significa corazón largo. En la escritura hay dos palabras, eh, perdón que no la recuerdo, pero una es macrothymia, y la otra es juponeo, creo que es, bueno, pero hay dos palabras y la una se traduce paciencia, la otra longanimidad, ¿sí? Uh, y, la, y el asunto es que esas dos palabras, aunque a veces las dos palabras en algunos lugares se traduce como paciencia, otras versiones, mientras una versión traduce paciencia, otra versión la traduce como longanimidad, pero juegan. Ahora, el asunto es que estas dos palabras que se pueden traducir como paciencia, el asunto es que una palabra está inclinada hacia la paciencia a las personas y la otra está inclinada hacia la paciencia en las circunstancias. La longanimidad, que es la que se traduce comúnmente como o la que se traduce de la que viene de macrothymia o la que se traduce, bueno, dependiendo de la declinación en la gramática en la que esté, esa palabra, por eso dice corazón largo, longa, ¿sí? De largo, longanimidad, nimidad viene casi conectado con la parte anímica, ¿no?
entonces como si fuera corazón largo o alma larga, alma que se extiende, longanimidad. Entonces, es decir, como ante una persona mi alma se extiende, o mi corazón se extiende, en el sentido de paciencia. La paciencia es eso, algo que se va alargando, alargando, y como que voy aguantando, aguantando. Y esa longanimidad es la que se puede observar de parte de Dios para nosotros. Ahora, dice que las escrituras usan generalmente para describir el carácter de Dios. Por ejemplo, Romanos 2.4. Allí está el texto de 2 Timoteo 1.16, pero es que 2 Timoteo 1.16 habla de misericordia. No sé si de pronto el escritor, que posiblemente el escritor se haya equivocado, haya pensado en haya pensado que el texto mencione eso, porque no creo que, estoy mirando si era un error digital, pero no hay algo que se asemeje a ello. Y está, digamos, Romanos 2.4 habla de la longanimidad del Señor. Santiago 5.10 habla de la paciencia del Señor. En estas dos palabras aparece la palabra macrothymia. Y yo voy a añadir, como para no dejarles en el vacío con ese texto de 2 Timoteo 1.16, 2 de Pedro 3.15, que dice que la paciencia del Señor es para salvación. Entonces, pero 2 Timoteo 1.16 habla de la misericordia del Señor, y es muy distinto a la paciencia, ¿sí? Es un acto porque obviamente está conectado, ¿no? Paciencia, misericordia, bondad, perdón, amor, todo esto. Pero si hablamos de la palabra macrothymia, esa palabra no aparece ahí en el texto de 2 Timoteo 1.16, que es lo que está queriendo decir el escritor cuando habla de que esa palabra pues aparece o se usa para describir el carácter de Dios, y entonces cita esos textos como que ahí aparece, pero solo aparece en Romanos 2.4, de los tres que están ahí, Santiago 5.10, y sería la otra que yo quiero añadirles, 2 de Pedro 3.15, para que la tengan en cuenta, ¿no? Y puedan ir a la escritura allá. Por ejemplo, note Romanos 2.4, hace referencia, note, o menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Note cómo el texto hace referencia ahí, ¿no? Paciencia y longanimidad, ¿no? Y en este caso la longanimidad es ahí la palabra que está citando el escritor. Santiago 5.10, también aparece esa palabra que cita el escritor, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sí, sí, es. Y está el texto que les mencioné, 2 de Pedro 3.15. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? Entonces, ahí están esos tres textos que hacen referencia al carácter del Señor, ¿no? La paciencia, entonces, al mencionarla, cuando dice a algunos amonéstenlos, a los indisciplinados, a los desalentados anímenlos, a los débiles sosténgalos, y con todo sea paciente, que da a entender lo que el escritor está diciendo ahí. La paciencia entonces no se atenúa, es decir, no se disminuye, no se rebaja con los que fracasan o con los que están actuando indebidamente, ¿sí? Pablo nos dice que tengamos ese tipo divino de paciencia mientras lidiamos con los ociosos, con los cobardes, con los débiles, ¿sí? Encontrarnos con cada uno, perdón, nos brinda la oportunidad de vivir una paciencia piadosa. Y es que la paciencia solamente se activa con las personas que son difíciles. Hemos dicho, bueno, ahí la otra vez, eso incluso los llegué a escuchar cuando estaba en el pentecostalismo y carismatismo, incluso lo he escuchado en algunos sectores aún del catolicismo, y él decía que la frase, si te pides a Dios paciencia,
sea para la vida o para las personas, Dios te va a dar circunstancias y personas para poner en práctica eso que estás pidiendo. ¿Sí? Es decir, no puede decir, a menos que diga, Señor, aléjame de las personas porque no tengo paciencia. Y aléjame de las circunstancias. Pero eso es difícil, no se puede. O sea, tendrías que vivir, no sé, en una montaña por allá pero el alimento y cosechar todo ahí, tener tus vacas y o sea, organizar todo para que no tengas que salir y depender de nada del mundo y hacer tus propios fósforos, o tu propio gas, tu propia candela, tu propio todo, absolutamente todo, ¿sí? Para no tener contacto, pero yo creo que es imposible. De alguna manera tienes que tener contacto con las circunstancias y con las personas. O sea, no se puede. Así que, aparte de eso, de que es antibíblico. ¿Por qué? Porque parte del fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Se acuerdan? Gálatas 5, 20, 22, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad. Hermano, es parte del fruto. Y cuando obviamente en alguna ocasión les decía que esas 9 virtudes que Pablo menciona ahí no son las únicas. Cuando dicen, ¿y cuáles son los componentes del fruto del Espíritu Santo? ¿Son solo 9? No son solo 9. Solo que Pablo hizo mención de 9 en particular, porque son posiblemente los que más se resaltan y que otros que no mencionan llegan ahí. El perdón no se menciona y es una virtud. La humildad no se menciona y es una virtud. ¿Ve? Entonces es tener en cuenta que se mencionan los que se resaltan ahí, ¿no? Entonces, amor, gozo, paz, paciencia. Y están entre los primeros, paciencia. Así que si la Biblia nos habla constantemente de la paciencia hacia los demás, entonces, o sea, el llamado no es huir de los demás. No, es que como yo yo no tengo paciencia, a mí no me gusta tratar con las personas. Entonces tú estás en contra, o sea, tú estás fallando a Dios. O sea, la opción no es, no tengo paciencia, por eso no hablo con nadie, por eso yo llego cuando ya ha empezado el culto para no tener que hablar con las personas y apenas el pastor cuando dice, Padre, vamos a orar para quedar despedidos, entonces yo me paro para que me hago en la puerta, y cuando él dice amén, yo salgo corriendo. Estoy siendo un poco exagerado, ¿sí? Pero posiblemente hay gente que haga ese tipo de cosas similares para no tener contacto. Pero eso es un pecado. O sea, yo no puedo alejarme de mis hermanos, de la sociedad, de mi familia. En todos lugares hay personas con las que tengo que aplicar la paciencia, incluyendo en la iglesia. En la iglesia tengo que aplicar la paciencia, porque precisamente cuando Pablo hablaba de paciencia, hablaba dentro del contexto eclesiástico. O note esto, ¿a quién le está hablando? No dice, amonesten a los mundanos, animen a creer a los impíos, sostengan a los no creyentes, sea paciente para con todos. No, está hablando de un contexto eclesial, a los indisciplinados de la iglesia, a los desalentados de la iglesia, a los débiles de la iglesia, y con todos esos que hay en la iglesia, sean pacientes. Entonces mira de qué está compuesta la iglesia: de creyentes firmes, sí; de creyentes diligentes, sí; de indisciplinados, también; de desalentados, también; de débiles en la fe, también. ¿Qué hay que hacer? Ser paciente con ellos. No, yo no me someto a eso. Bueno, tú eres uno de esos débiles a quienes hay que sostener. Sencillamente eso. Si hay una razón por la cual tú no quieres ser paciente con ninguna persona, tú eres un débil al que hay que sostener. Entonces tú estás en este grupo. Lo que quiero decir entonces es que el llamado o la ordenanza de sean pacientes con todos es para aquellos que van avanzando en madurez espiritual. Por eso cuando se habla de la membresía oficial, hay que tener mucho cuidado con quién entra a la iglesia, quién es parte de la membresía oficial.
porque son personas que van a ayudar al cuerpo pastoral se pueda llevar a cabo esta labor. ¿Cómo ganamos este tipo de paciencia? Ya lo dije, no es algo natural. Esto proviene del Señor. Primero, que necesitamos mirar a Dios como nuestro patrón ejemplar. ¿Y por qué mirar a Dios? Ahora, añadamos aquí, mira a Dios en su trato con usted. Ahí es lo que quiere decir el escritor. Mira a Dios en su trato con usted. ¿Por qué debo tener paciencia? ¿O qué debo hacer? ¿Qué necesito? Primero, mirar a Dios y recordar el trato para con usted. Tenemos un Dios que es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él mira nuestros corazones rebeldes, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué hace? Nos perdona. Mira nuestros repetidos fracasos y no se da por vencido con nosotros, nos perdona. Él mira nuestras dudas y ansiedades y ¿qué hace? Es amable con nosotros, nos perdona. Es paciente. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo el Señor el Señor Jesucristo a sus discípulos? Dad de gracia lo que gracia ha recibido. ¿Cuánto pagaste o cuánto has pagado por esa paciencia de Dios para contigo? Paciencia cuando vemos aquí, cuando leímos, con tu corazón rebelde y desobediente, tan repetitivo en esa actitud, caprichoso, débil, tus repetidas desobediencias, tus ansiedades, tus dudas, incertidumbres, y está el Señor. ¿Cuánto pagaste tú? No, yo ayuno, cada vez que peco, ayuno 3 días para pagarle al Señor. Si eso hace usted, está desenfocado totalmente de lo que es el Evangelio. No, yo doy ofrenda en mi iglesia. Si eso te dicen, salte de esa iglesia. Al fin, vamos al trono de la gracia. Pedimos perdón y está el Señor ahí. ¿Quién soy yo, sabiendo cómo es Dios conmigo de paciente, para decir, ay no, yo no estoy para aguantar a nadie? Eso es ser muy desagradecido con el Señor. Y eso no es dar de gracia lo que de gracia has recibido. Mira a Dios y su trato para contigo. Segundo, pide ayuda a Dios. Sí, es que aquí no estamos diciendo que es que, ¿cómo es que no vas a ser paciente? Si eso es natural de nosotros los creyentes. Es natural porque Dios nos ha regenerado. Así que lo que necesitamos es pedir a Dios. Ayuda al Señor. Esa paciencia es sobrenatural. Es algo que solo Dios, por su Espíritu, puede producir dentro de nuestras vidas. Por eso, ¿qué dice Pablo? Que es fruto del Espíritu de Dios. Es parte, proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, debo acudir al Espíritu Santo a que me ayude con ello. Pero debo mantener activa mi vida espiritual. Y debo mirar el Evangelio. Debo recordar. Por eso son 2 cosas importantes. Pedir ayuda al Señor, pero primero mirar a Dios y su forma de actuar para conmigo. ¿Se acuerda cuando Cristo habla del perdón? Cuando Pablo habla del perdón, ¿y qué dice Pablo? De la manera que Dios nos perdonó, así hay que perdonar. De la manera que Cristo nos perdonó, así hay que perdonar. Hay que mirar el Evangelio para poder actuar. Le pides ayuda a Dios, pero habiendo mirado siempre el Evangelio. ¿Cómo es Dios para contigo? Alguna vez le hablaba a una hermana que estaba lidiando con su primeriza en su embarazo, y estaba en un estado de ansiedad impresionante, y le decía, en la maternidad está el Evangelio. Sí, en la maternidad está el Evangelio, porque ¿qué hizo ese ser que tanto llora, que a veces ni siquiera sabes por qué llora? ¿Qué hizo ese ser? Yo le pregunté, ¿amas a tu hija? ¿O quieres regalarla? Me dijo, no, eso ni se diga. Me dijo, pues, ¿quieres, no sé,
llevarla a algún lugar? ¿Quieres asesinarla? Le pregunté así fuerte. Me dijo, no, 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 o sea, eso ni se nombre. O sea, ¿por qué no la quieres regalar? ¿Por qué no la quieres asesinar? Me dijo, pues es mi hija, o sea, ¿pero qué significa eso? ¿Que la amas o no la amas? Me dijo, pues no, la amo mucho, aunque te desespere. Me dijo, sí, la amo mucho y la miro y doy gracias al Señor por ella. Y le dije, ¿de cuándo la amas? Desde el vientre. Le pregunté, ¿y qué hizo ella para que tú la amaras? ¿Ve? ¿No? En todo esto vemos el Evangelio. En la paciencia con nuestros hermanos se nos recuerda el Evangelio. Claro, ese hermano con su comportamiento, ¿te acuerdas el meme? Objetivo, amar al prójimo. Impedimento, el prójimo. Objetivo, ser paciente con mi hermano. Impedimento, mi hermano. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho él para qué ha hecho él? ¿Cómo se ha ganado tu paciencia? Es que la paciencia no se exige, se gana. ¿Y tú cómo te ganaste la paciencia del Señor? ¿Y tú cómo te ganas el amor de Dios? ¿Y tú cómo te ganas la misericordia, la gracia, el perdón? O sea, tú quieres exigir, ¿no? Gánate mi paciencia o gánate mi buen comportamiento hacia ti. ¿Tú cómo te has ganado eso? Por eso, eso se trata del Evangelio, hermanos. Se trata del Evangelio. Debemos pedir ayuda al Señor, pero primero mirar a Dios en su comportamiento para con nosotros. Esto tiene que ver con el Evangelio. Debemos pedir al Señor. Cada uno debemos estar rogando, y por eso debemos orar los unos por los otros. Tú oras al Señor. No, yo no sé, pero espero que a partir de hoy, si no estaba pasando esto a partir de hoy, tú lo pongas en tu listado de oración para contigo y para con la iglesia. Señor, dame paciencia para con mis hermanos. Señor, dale paciencia a mi iglesia para los unos con los otros. Dale paciencia a mis hermanos para conmigo. ¿Sí? ¿Se acuerda que le he dicho que todos somos llamados a soportar hermanos y que hay hermanos que te soportan a ti? Posiblemente hermanos que están diciendo, Señor, ayúdame a soportar a Carlos, a Gladys, a Ninos, Camparo, Conrado, Joel, Argemida, Leonor, Natalia, Estela, Élida, Ramón, Marta y los que alcancé a leer aquí porque tengo la Andrea, Carolina, los que tengo aquí alcanzo a leer, ¿sí? Porque tengo la pantalla con mi imagen ahí. Y todos los demás. Hay gente que debe estar orando por eso. Señor, ayúdame a tenerle paciencia a mi hermano. ¿Y tú estás también? O no, bueno, y si no, debes hacerlo. Porque así como hay que amonestar, animar y sostener, hay que ser paciente con todos. Y la paciencia es fruto del Espíritu. Ora el Señor, hermanos. Ora por ti, ora por tu iglesia. Y ora por hermanos en particular. Dice que cada uno de nosotros debería estar orando porque es una oración que Dios está ansioso por responder. Y creo que la palabra ansioso, cambiémosla por deseoso. ¿Sí? Para que usted no vaya a confundir ansioso con ansiedad, como Dios desesperado. No, Dios está deseoso de responder esa oración. Y Él nos pide que oremos, hermano. Cuando el poder de Dios se desata en nuestra vida, podemos soportar. Cuando tenemos ganas de renunciar, cuando oramos al Señor, podemos extender paciencia cuando humanamente lo que tenemos ganas es de perderla rotundamente. O sea, la humanidad es renunciar. La humanidad es perder paciencia. Es no ser tolerante. Lo divino, la respuesta, la parte sobrenatural es el poder de Dios para ser pacientes. El poder de Dios para extenderla. Y aquí terminas con unas preguntas, ¿no? ¿Cómo responderá a las molestias de la vida cotidiana? Por ejemplo, mientras espera en la fila del autoservicio o en la luz verde cuando el automóvil enfrente no se mueve. Yo he estado con hermanos y algunos hermanos con ministerio que manejan. Yo le digo, hermano, paciencia, cálmate. ¡Ey, ey! ¿Por qué se ve? Bueno, no han sido vulgares, pero digo, espérate, aguanta. ¿Qué más puedes hacer?
Te vas a alborotar, y si ese señor te dice, ¿qué? ¿Algún problema? ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a poner a pelear con él? ¿Qué hace uno? Se metió. Siga. Ya se metió. Hay que andar cuidadoso. Cuando estás en la fila, esperando algo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo responderás a tus hermanos y hermanas que están ociosos, cobardes, débiles, es decir, indisciplinados, desalentados, débiles? ¿Cómo respondes? Deja que la palabra en esas situaciones, que la respuesta a esas situaciones sea con paciencia, pero hay que mirar al Señor y su comportamiento para con nosotros y pidiendo la ayuda de Él. Las personas que te rodean no estarán particularmente impresionadas por tu conocimiento teológico, pero sí van a notar tu impaciencia, lo que comunica que crees que tu tiempo e intereses son más significativos que los de ellos. Pero también está la inversa, ¿no? Notarán tu paciencia, que les dice que estás valorando los intereses y el bienestar de los demás por encima de los tuyos. O que simplemente estás mostrándote con un buen comportamiento característico de un cristiano. Cuando ante el mundo te presentas impaciente, el mundo te va a decir, ¿y no es que es cristiano? Ay, pero porque el mundo critica todo. Pero lo que dice Pedro, ¿no? Bueno, ¿por qué te van a cuestionar tu cristianismo? Que sea por calumnia, pero no por verdad. Porque si eres impaciente y mantienes gritando en tu casa, en tu trabajo, y te dicen, y no es que es cristiano, entonces no digas, oh, estoy sufriendo por el evangelio. No, estás sufriendo por tu pecado. O te están cuestionando por tu pecado, no porque seas cristiano. Y si te conectan por ser cristiano, es precisamente porque diciendo que eres cristiano, ¿por qué te comportas como mundano? ¿Ves? Y si van a exaltar tu paciencia, entonces dices, sí, yo sé. Job me quedó en pañales. No, si te van a si eres muy paciente, entonces dice, esto es gracias al Señor. Exalta la gloria de Dios. Reconoce la gloria de Dios. El ser humano es feliz adulando, ¿no? Cuando uno tiene virtudes. Bueno, encamina esa adulación hacia más bien la gloria del Señor. Uy, usted sabe que me impresiona su paciencia. Permítame decirle que es la obra de Dios en mí, porque humanamente no fuera posible. Encamínalos hacia allá, porque es la realidad. Es la realidad. Sin duda, hoy día del Señor, pero también de relación con otros, hoy tendrás oportunidades de mostrar paciencia divina cuando estás tentado a mostrar impaciencia humana. Y en esos momentos reconoce la inmensidad de la paciencia de Dios para ti. Y seguramente crecerás en tu paciencia por los demás. Hermanos, el Señor nos ayude en su gracia, porque esto no es, obviamente, recuerde, esto no es tema de cosas humanas, esto se requiere la intervención divina. Y si tú ya eres un gran paciente, ejemplo a seguir, siempre pon la gloria de Dios por encima. Siempre haz que Dios sea reconocido, porque humanamente no sería posible. ¿Sí? No será posible. Yo conozco gente impía, paciente, pero que simplemente porque no le gustan los problemas, no es para la gloria de Dios. Y gente que dice, por mí fuera lo acabo, pero yo prefiero evitar problemas. Uy, me impresiona su paciencia. No, es simplemente, o sea, no es problemático, pero internamente si tuviera la oportunidad haría otras cosas. ¿Sí? Si no fuera por la ley, o si no fuera porque es debilucho, porque es miedoso. Hay gente que es paciente, pero porque es miedoso. Porque dice, no, ¿qué tal que me hagan esto, me hagan lo otro, por aquí, por allá? Pero la paciencia que proviene del Señor da gloria a Él, edifica mi vida. ¿Por qué no eres así? Porque Dios es así conmigo. Porque Dios es paciente, porque Dios me perdona, porque Dios me soporta en su amor. Yo porque voy a hacer lo contrario con otros. Entonces lo que procuro más bien es ser paciente y dar de gracia lo que de gracia Dios me ha dado. ¿Ve? Entonces hay que ser paciente para con todos.
Bueno, dice la paciencia, escribe nuestro hermano Carlos, la paciencia implica una actitud comprensiva hacia los demás, mostrando empatía y entendimiento en momentos de dificultades o de desaciertos. Nuestra paciencia humanamente tiene un límite porque no alcanzamos a comprender ciertos comportamientos negativos y repetitivos de nuestro prójimo. Pero el Señor nos enseña su carácter extendiendo una milla más, su paciencia para con nosotros mismos, y nos pide que reflejemos esta misma actitud hacia nuestro prójimo. La paciencia y la impaciencia dan o quitan valor al infractor y altivez o mansedumbre al ejecutor. De seguro nuestro prójimo lo notará y dará fruto a su tiempo. Así es. El Señor nos ayude cada día, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor para quedar despedidos y puedan ir o seguir alistándose para ir camino a sus iglesias locales, hermano. Oremos al Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, que ella corre y sea glorificada en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Gracias por hablarnos, gracias por confrontarnos, gracias por alentarnos a seguir tal vez. Si ya están poniendo en práctica la paciencia, mis hermanos, pues que sigan así, Señor, y aquellos que no, pues se encomienden a ti, Señor, pero siempre, sea que ya la estemos colocando en práctica o que no, pues siempre podamos recordar que una gran motivación para hacerlo es el Evangelio, es decir, tu actuar para con nosotros por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por soportarnos, Señor, ayúdanos a poner en práctica esa misma labor, esa misma actitud, Señor, que tienes para con nuestra vida. Obviamente, tú lo haces de manera perfecta, Señor, y nosotros imperfecta, pero con la ayuda de tu Espíritu lo lograremos y lo haremos de una forma que tú seas agradado, glorificado, Señor. Padre, que este día sea un día de bendición, de crecimiento espiritual, no solamente con este devocional, sino luego con el culto de adoración pública y luego, Señor, pues con el resto de día que tendremos para seguir edificándonos. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, gracias y paz a todos. Ya saben, firme hacia adelante, hueste de la fe. Sin temor Alguno, alguno, pues, que Jesús nos ve. Eso, hermano Calvo. Junticos. Bendiga, hermanos. Sean pacientes. Ya para todos.